Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta sesión de una tarde y tomarse un café con el doctor Echeverry. Mi nombre, como ustedes saben, es Darío Echeverry, soy el director del Departamento de Cardiología. Hoy tengo una invitada muy especial por sus aspectos profesionales y por sus aspectos personales, muy cercana a la cardio, y vamos a que lleguen, se adhieran más asistentes y empezamos. Gusto estar acá. Gracias. Un verdadero privilegio, además, con el afecto que le tengo a la cardio y con el afecto y el respeto que le tengo a usted y a su trayectoria profesional. Muchas gracias. El respeto mutuo. Gracias. Bueno, uno de los temas tal vez más recientes de interés que hay, doctora, en los últimos años es precisamente el tema de las voluntades anticipadas, debido al aumento de la longevidad de las enfermedades crónicas. Cada vez se habla más de autonomía del paciente y de las familias, y a la mayor expectativa de vida. Entonces, este tema de voluntades anticipadas, he invitado a, tal vez por lo que sé, por lo que me han contado, a una experta y tal vez una autoridad en el tema, y me voy a tomar unos minutos para leer quién es la doctora Ana Isabel Gómez Córdoba, y ustedes entenderán por qué la invité. Ella es médica cirujana con especialidades en pediatría, gerencia en salud pública y en derecho médico sanitario, con un magíster en bioética, un doctorado en ciencias jurídicas, profesora titular de carrera en la Universidad del Rosario de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Fue jefe del Departamento de Ciencias Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario. Fue directora del programa de medicina, vicedecana de la Escuela de Medicina de la Universidad del Rosario. Fue vicedecana académica también en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Rosario, codirectora de la especialización de Derecho Médico Sanitario y de la maestría de Bioderecho y Bioética de la Facultad de Jurisprudencia. Pertenece al grupo de investigación en educación en la línea de bioética y bioderecho. Fue presidente, vicepresidente y miembro de la Junta Directiva de la Fundación Derecho a Morir Dignamente, miembro y secretaria de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Bioética, ANALBE. Fue miembro de la Junta de Acreditación de Alta Calidad de Hospitales del ICONTEC. Ha participado en proyectos internacionales en educación. Participa activamente en el apoyo a instancias como la Corte Constitucional, el Ministerio de Salud y el Congreso de la República en el desarrollo jurisprudencial, legislativo y normativo de temáticas relacionadas con el bioderecho, como son la Ley de Ética Médica, el derecho a morir dignamente, los neuroderechos y las técnicas de reproducción humana asistida, entre otros. Es conferencista en las temáticas de bioética, bioderecho, educación médica, cine y educación, y el hospital como organización del conocimiento. Y para ponerle la cereza al pastel, en esta brillante hoja, actualmente es la rectora de la Universidad del Rosario. Entonces, ¿qué mejor para nosotros y para quienes nos están oyendo, precisamente tener a una autoridad para hablar de uno de los temas más importantes? Bienvenida, doctora Ana Isabel, gracias por venir a la institución, gracias por estar conmigo aquí enseñándonos a todos. Entonces, el privilegio es mío, lo digo de corazón. Muchas gracias. Y de corazón, no solo porque estoy en la cama. Porque aquí todos lo hacemos de corazón. Todos lo hacemos de corazón, sí, señor. Muy bien. Cuénteme, doctora, ¿cómo es este tema de las voluntades anticipadas? Porque cada vez los médicos tenemos que aprender más de esto, pero no solamente los médicos, sino la comunidad en general. Veo que esto hace parte como de la civilización, del desarrollo, y no es algo que los médicos ya mayores conozcamos.
Siento que esto es algo como nuevo y que lo están aprendiendo son más bien las juventudes, las nuevas generaciones, pero quienes estamos al frente de pacientes críticos, de pacientes terminales, de pronto lo conocemos mucho. Bien, me gusta mucho que lo hayas marcado como un tema que digamos es novedoso, que responde a un momento histórico distinto, porque las voluntades anticipadas están asociadas a lo que se llaman los derechos emergentes. Todos los seres humanos tenemos derechos humanos. Esos derechos humanos se proyectan en los derechos de los pacientes, pero hay una categoría especial de derechos que se llaman derechos emergentes que surgen de cambios históricos, de la interacción de la vida con nuevas tecnologías, de cambios como los que usted mencionaba, como la tendencia al envejecimiento, a las enfermedades crónicas, sería un ejemplo. Y dentro de esa categoría de derechos emergentes que normalmente lo reconocen son las instancias constitucionales, no suelen pertenecer al legislativo a través de leyes, sino que las reconoce la Corte Constitucional y ordena al ministerio que regule, está el derecho a morir dignamente. La voluntad anticipada es una de las facultades o de las posibilidades que tiene una persona en una situación de final de vida dentro del derecho a morir dignamente, que es un derecho emergente. Entonces, efectivamente, es reciente, a pesar de que en Estados Unidos, desde la década de los 70, era frecuente que algunas personas dejaran por escrito qué querían que sucediera al final de su vida cuando no podían tomar decisiones, que eran las living will. A Colombia entra esa idea a través de la señora Beatriz Copte Gómez, que fundó la Fundación Derecho a Morir Dignamente, que su principal propósito era proteger los derechos de las personas al final de la vida a través de un instrumento que era la voluntad anticipada. Es muy bonito cómo es desde la sociedad civil que se empieza a hablar de este derecho en Colombia, pero digamos que llega tardíamente a la formación de los médicos, llega tardíamente a los hospitales y está más, es en la sociedad civil. Durante años, más de 22.000 personas hicieron sus voluntades anticipadas con derecho a morir dignamente, desde la década del 70. Y solo en el 2018, con la resolución 2665 de 2018, es que se regulan las voluntades anticipadas en Colombia. Entonces, sí es ese contexto del que usted está mencionando. Sí, es muy interesante, pero el fundamento es lindísimo, pero también hay una cantidad veo que la cantidad de personas que acuden es muy poquito. Claro. 22.000 personas en 3 décadas o en 4 décadas para un país con 50 millones de habitantes, pues es muy poquito para las necesidades que hay. Entonces, ¿quiénes deberían o en qué consiste que un paciente o una familia haga unas voluntades anticipadas? ¿En qué consiste? ¿Cómo le podemos decir a los que nos están oyendo, que pueden ser pacientes, pueden ser familiares, amigos, médicos, alumnos nuestros, nos pueden estar oyendo? ¿En qué consiste una voluntad anticipada? ¿Quién lo debiera hacer? ¿Cómo se hace? ¿En dónde se hace? Muy bien. Entonces, es una conjunción entre que haya profesionales de la salud formados en acompañar a las personas a hacer sus voluntades anticipadas, pero personas conocedoras de este derecho. En la Carta de Derechos de los Pacientes, la última, es la de 229 de 2020, aparece el derecho a hacer una voluntad anticipada, pero eso requiere de una conexión con un profesional sensible a ese tema, informado de ese tema que pueda orientar. Una voluntad anticipada es la expresión de lo que una persona desea de manera libre e informada, se haga o no se haga al final de su vida, en el proceso de atención, y suele incluir también algunos aspectos cercanos a la muerte, como lo voy a explicar más adelante. Eso implica colocar unos límites frente a lo que terceros puedan tomar de decisiones. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, es que, miren, si yo tuviera un accidente o una situación de salud en donde pierdo la capacidad para tomar decisiones
no tengo la posibilidad de volver a recuperar mis funciones como las tenía antes. Y voy además a quedar en una situación de dependencia total. Hombre, si algo paro, no me regañen. Si hay que llevarme urgencias o a UCI, no me lleve urgencias o a UCI. O alguien podría también decir, mire, en una situación de una enfermedad terminal, con mucho sufrimiento y dolor, que no haya sido posible controlar por el cuidado paliativo, y yo pierda la capacidad de decir, yo no quiero seguir así. Yo incluso recurriría a la eutanasia. Entonces es la posibilidad que una persona puede ejercer el derecho a morir dignamente, que es la toma de decisiones libres al final de la vida, imponiendo terceros límites sobre lo que pueden o no pueden hacer. Y esos terceros pueden ser familiares que dicen, ay, no, doctor, ¿cómo sigue intentando todo con mi mamá? Cuando uno sabe que lo que ya está es en un proceso casi de cercanía a la muerte, en donde lo que debe haber es cuidado paliativo. O profesionales de la salud que en el deseo natural de poder dar las mejores oportunidades a un paciente siguen intentando hacer todo lo posible, pero el paciente no desearía eso. Entonces, ese es el concepto de la voluntad anticipada. Uno puede hacer una voluntad anticipada cuando es una persona mayor de 18 años, sana o enferma. Es decir, ahora yo sin ninguna enfermedad podría hacer mi voluntad anticipada, pero también si tengo ya una enfermedad, en el contexto de esa enfermedad podría tomar decisiones futuras. Siempre y cuando tenga mentalmente. Muy bien, requiere la capacidad de entender la información que me debe dar el profesional de la salud, de hacer un juicio racional sobre las posibles salidas que me están proponiendo terapéuticas de lo que puede suceder, compararla con mis valores y mis preferencias y mis creencias y exteriorizar mi voluntad. Es decir, requiere unas competencias racionales. Alguien me podría decir, entonces solo una persona plenamente competente puede hacer una voluntad anticipada. Le diría que no necesariamente, en el sentido de que tenemos una ley, que es la 1996, que protege los derechos de las personas con diversidad funcional, incluida la cognitiva. Y en esas... Un ejemplo de eso, que es una diversidad. Por ejemplo, una persona que está empezando un proceso de demencia, sí, pero que todavía tiene unas capacidades para poder tomar decisiones con unas cosas que prevé la ley, que son los apoyos y las salvaguardas. Entonces yo diría, incluso una persona que pueda tener, que no tenga esa competencia perfecta, full, pero que con apoyos y salvaguardas que le provea la ley pudiera hacer un documento, podría también hacer una voluntad anticipada. Pero sí requiere del entendimiento de la información y de poder entender las consecuencias de la decisión que va a tomar y exteriorizar. Cuando se habla de este profesional en las instituciones que debe orientar un profesional que entienda el tema y conozca, serían, digamos, lo que tenemos aquí, comités de ética, miembros del comité de ética, o qué características tiene que tener ese profesional para poder orientar a una familia y a un paciente en decisiones anticipadas. Muy bien. Antes de contestar esa pregunta, quisiera también decir que los mayores de 14 años que tengan situaciones de final de vida también pueden hacer voluntades anticipadas. ¿Y los menores? Menores de 14 años no pueden hacer voluntades anticipadas. Entonces, nos movemos entre 14 y 18 con situación de final de vida, o mayores de 18 con otras condiciones, que estén sanos o enfermos, pero en los dos se requiere el entendimiento de la decisión que están tomando. Entonces, el Comité de Ética Hospitalaria es un comité que busca cuidar los derechos de los pacientes en el ámbito de la salud. Entonces, en relación a las voluntades anticipadas, ellos, por ejemplo, pueden promover procesos de educación de los profesionales de la salud al interior de un hospital frente a voluntades anticipadas. Pueden ayudar a hacer los formatos que se requieran dentro del hospital. Y cuando haya dudas frente a una voluntad anticipada, pues es un espacio de consultoría, de acompañamiento al médico y a la familia en todos los temas relacionados con la toma de decisiones en el ámbito de la salud. Todos los médicos deberíamos saber hacer voluntades anticipadas, porque todos tenemos pacientes sanos y enfermos que quieren proteger sus decisiones al final de la vida. Digamos que, por ejemplo,
hay fundaciones que acompañan a las personas a hacer sus voluntades anticipadas. Este es el caso de Derecho a Morir Dignamente. Puede ser parte de un servicio de promoción y prevención. Podría haber un acompañamiento para hacer una voluntad anticipada. Podría ser un servicio de bioética clínica dentro de un hospital. Hago la interconsulta para que acompañen a un paciente intrahospitalario a hacer su voluntad anticipada. No, enfermedades degenerativas, digamos. Pues claro, pero hay pacientes que definitivamente van a llegar a una situación de final de vida por el tipo de enfermedades Sí. que tienen. En ese caso, el ideal es que sea su médico tratante el que lo acompañe a hacer la voluntad anticipada, porque él puede prever las trayectorias de la enfermedad, en cuánto tiempo eso va a suceder posiblemente, qué tratamientos va a requerir, y se los puede presentar al paciente para que él diga qué quiere y no quiere y hacer la voluntad anticipada con él. Existen muchas de estas condiciones en que pues, me surgen ahorita preguntas. Hay una voluntad anticipada de hace unos años y llega ahora el paciente, pero la tecnología y la medicina aumentó, mejoró. Y entonces se le podría ofrecer al paciente muchas veces un cuidado paliativo mayor y podría no corresponder esas nuevas tratamientos, estrategias, protocolos para su condición a lo que él quería en su voluntad anticipada de hace unos años. ¿Cómo manejar ese escenario ante la familia, ante el paciente y de pronto hasta ofrecer expectativas que desconocemos, pero que con un sentimiento innato de mejorar al paciente se hace? ¿Cómo enfrentar esas voluntades anticipadas ante los nuevos avances de la medicina? Es una pregunta muy interesante que nunca me habían hecho. Y yo diría en primer lugar que hay que entender que uno puede modificar, sustituir o cancelar su voluntad anticipada. Modificar es que yo a esa que ya tengo le cambio una cosita chiquita precisamente porque apareció algo nuevo que no había y yo cambio mi decisión frente a ese aspecto específico. Yo puedo sustituir, tenía una, digo, esto ya no es y ahora va a ser este. O definitivamente digo, yo ya no quiero tener voluntad anticipada y cancelo la que tengo. ¿Por qué digo esto? Porque Pero también puede ser que el paciente llegó en un estado terminal, ya no tiene competencia y tengo que usar esa. Y entonces, ¿qué hacemos? Muy bien. Entonces, frente a esas situaciones, hay, digamos que una limitante jurídica, y es que el único que puede cambiar una voluntad anticipada es el titular del derecho. Y fíjese que usted le puso en una encrucijada ética, porque el único que podría cambiar esa voluntad anticipada es el paciente, pero no lo puede hacer. Y uno tampoco la puede cambiar, aunque podría haber un estándar que se pueda aplicar en ese momento. Ese es el tipo de casos que yo llevaría a un comité de ética, para que nos orienten sobre si efectivamente, digamos, es que este señor no renueva la voluntad anticipada hace 10 años. Y mire que esta tecnología que tenemos acá le va a permitir superar este episodio sin ninguna consecuencia frente a la calidad de vida que él tiene descrito. Ese es el tipo de caso que yo llevaría a un comité de ética para de pronto contextualizar la decisión. ¿Y el papel de la familia? ¿Ahí cuál sería? La familia no puede modificar una voluntad anticipada, no. Por eso le digo que nunca me habían hecho esta pregunta, me parece muy interesante, voy a hacer, yo enseño voluntades anticipadas a mis estudiantes de medicina y enfermería en cuarto semestre y les pongo casos, voy a colocar este caso porque es una excepción a la regla que creo que es en el contexto de un comité de expertos de bioética y bioderecho que se debe tomar la decisión. Por eso es tan importante preguntarle a los pacientes, a las personas en general frente a su voluntad anticipada, que hagan una descripción de qué significa calidad de vida para ellos. Entonces, por ejemplo, si yo digo, mire, calidad de vida para mí es que superado el episodio yo quede igualitica como estoy, con el mismo pensamiento, las mismas funciones motoras y cognitivas, ejerciendo la misma profesión. Pero otra persona me puede decir, no, mire, puede que quede con un déficit motor, pero si mi cabeza me está funcionando, está bien. Cuando uno
tiene esa descripción en la parte de observaciones de la voluntad anticipada de cuál sería la línea que uno no quisiera pasar, de pronto es más fácil resolver esta pregunta que usted me está haciendo. Porque yo diría, con esta nueva tecnología se puede superar este episodio y además lo puede superar con la calidad de vida que él está describiendo. En ese caso, posiblemente, con un acompañamiento jurídico y del comité de ética se pueda tomar una excepción a la regla, pero es un caso excepcional. Dejar muy claro, escribir muy bien las características de lo que se quiere. De la calidad de vida que uno toleraría o no, y es un concepto muy personal. Me quedo con muchas dudas sobre el papel de la familia. Digamos, los médicos nos vemos a veces en la encrucijada, estamos ante un paciente terminal o que vemos que no le podemos ofrecer más. Puede existir una voluntad anticipada, pero la familia dice, no estamos de acuerdo con la voluntad anticipada de mi padre, mi madre, mi hermano, mi hijo, quiero que continúen. ¿Qué hacemos? El problema es que ahí el médico tiene un deber ético y un deber jurídico de respetar la voluntad anticipada. Y eso hay que explicárselo al familiar. Es decir, hay una Carta de Derechos de los Pacientes que me obliga a mí a respetar esta voluntad anticipada. La única persona que la puede modificar es la persona que la suscribió, el titular del derecho. Por lo tanto, ese es el límite que él está colocando a usted y a mí. ¿Cómo hacemos para conocer los médicos o las instituciones las voluntades anticipadas de los pacientes? Muy bien. Si no están, si la familia no las trae. Entonces, es muy importante que cuando uno haga su voluntad anticipada, uno entregue una copia para que quede en la historia clínica. Ah, ok. Adicionalmente, se debería promover siempre la construcción de voluntades anticipadas. Si yo tengo un paciente que entró por hospitalización, que tiene una enfermedad que tarde o temprano lo va a llevar a una situación de tomar estas decisiones difíciles, ¿por qué no aprovechar este contacto con los servicios de salud? Es que puede no darse en el tiempo para hacer la voluntad anticipada de dejarla en la historia clínica. Otra copia se le debe entregar a la persona que va a actuar como subrogado, como representante de uno, en caso de que, por ejemplo, haya alguna decisión que no haya quedado contemplada en la voluntad anticipada y se tenga que tomar. Entonces uno siempre debe dejar en la voluntad anticipada quién podría complementar esa voluntad y tomar decisiones que no estén ahí. Otra manera de saberlo es que se dice, yo lo he visto, los testigos de Jehová, por ejemplo, que el rechazo terapéutico lo hacen a través de un documento similar a las voluntades anticipadas. Ellos cargan su voluntad anticipada en la billetera, con ellos mismos. ¿Cuál es el ideal? Un sistema único de historia clínica que permita acceder a ese dato. En Colombia hay una resolución que regula los datos mínimos de la historia clínica interoperable y uno de los datos es la voluntad anticipada, aunque pues todos sabemos qué nivel de desarrollo tiene esa idea. Sí, para los que nos están escuchando, digamos, sería, digamos, presión arterial, dirección, teléfono, estado civil, otras características a llenar de carácter obligatorio debería ser, usted tiene alguna voluntad anticipada. Exacto. Y si está dentro de los datos clínicos de la historia clínica básicos que cualquier persona en cualquier parte del país podría ver de profesional de la salud, si se conecta. Lo que pasa es que todavía ese desarrollo tecnológico no se ha dado plenamente. De acuerdo. En otros países sí hay. En España uno puede, por cualquier profesional sanitario puede consultar la voluntad anticipada dentro del sistema de salud. Este tema de voluntades anticipadas, mientras se identifica, tenemos un paciente, digamos, en condiciones complejas. Y mientras se hace el análisis del documento en urgencias o estando hospitalizado, entonces que hay un documento de voluntad anticipada, que no le haga, que sí le haga, que ya viene el documento, que es que no llega la hija que vive afuera. Esto podría retardar las conductas de médicos en los servicios de urgencias o aún hospitalizados, si se podrían hacer nuevos métodos diagnósticos o valoraciones interdisciplinarias.
esto podría retardar también toma de decisiones que, que si se hacen en el momento apropiado, podrían dar una solución. Pero si nos retardamos esperando la voluntad anticipada, podría ser otra. ¿Cómo? ¿Cómo? Segunda pregunta muy creativa, debo decir. Muy interesante, pues claro. Yo me acuerdo mucho de una muy buena amiga mía, la doctora María Patricia Castaño del Restrepo, una de las mejores abogadas de Derecho Médico que ha tenido este país, que me decía: nadie le pide lo imposible, Anita. Entonces, la voluntad anticipada es una forma de consentimiento informado, pero proyectado en el tiempo. Es un consentimiento informado que dice sí o no, pero proyectado en el tiempo. Y hay excepciones al deber de solicitar consentimiento. Por ejemplo, que en una situación de urgencia vital, sin acompañante y sin conocer la voluntad de esa persona, uno realice todas las medidas urgentes para salvar la vida y para evitar que haya una discapacidad evitable, como la que usted está mencionando. Entonces, si yo estoy en una situación en donde hay dudas si tiene o no tiene voluntad anticipada, alguien está diciendo: es que yo creo que sí tenía, pero no sé dónde está, pero voy a ir a la casa a buscarlo, y se presenta una situación de urgencia, que si yo pospongo las acciones que debo hacer, representa un daño para el paciente, yo pensaría que es una excepción al deber. Es decir, Claro. yo actuaría en el mejor interés del paciente haciendo lo que tengo que Lo hacer que en ese tengo que momento. hacer. Si después aparece la voluntad Eso anticipada, claro. también hay que entender que hay acciones que se pueden limitar o adecuar. Entonces, por ejemplo, no sabíamos que no quería ser intubado, ¿cierto? Y llegó la voluntad anticipada. Se puede adecuar el esfuerzo terapéutico, Sí. sedando y desescalando las medidas de soporte respiratorio. Ahora, demos un pasito, digamos, hacia aspectos, ejemplos de la voluntad anticipada. Digamos, el tema de los trasplantes. Eh, digamos, los trasplantes de corazón. Hemos tenido un gran avance en trasplante de corazón. De hecho, la cardio es hoy en día uno de los líderes de trasplante de corazón. Eh, pero digamos, en Colombia se hacen 90 a 100 trasplantes de corazón al año para una población tan necesitada. Y la tasa de necesidades es casi la tercera o la cuarta parte de lo que puede estar ocurriendo en España. Sí, que son altruistas y grandes donantes Claro, en el entonces, mundo. lo mismo pasa con el riñón. Se pueden hacer 10 veces más trasplantes de riñón al año, pueden pasar de 100 a casi a 1000 trasplantes de riñón al año, pero la cantidad de población que lo necesita es muchísimo, y también la cantidad de trasplantes de riñón que hacemos en Colombia para la población es menor que otros países. ¿Cómo debemos actuar para mejorar precisamente a esta población necesitada y mejorar la cultura de trasplantes mediante voluntades anticipadas? Esa pregunta es muy interesante y además tiene una por debajo que ya voy a explicar, que es muy compleja. Pero digamos que en términos generales, en Colombia la donación de mayores de 18 años se presume. Hay la figura de la presunción de donación. Es decir, si yo explícitamente no he dicho que no quiero ser donante, se presume que soy donante. Ok. El problema es que, a pesar de que eso existe en la ley, todavía las familias se oponen a la donación. Sí. Y los grupos de trasplante prefieren respetar eso, a pesar de tener la figura de presunción de donación, para evitar que haya un tema de comunicación en medios que dañen los procesos de donación. Entonces estamos en el peor punto, porque la gente cree que por la presunción de donación hay abundancia ya de órganos y tejidos, pero en la realidad no están dejando ni voluntades anticipadas ni expresando explícitamente, y a veces los familiares se mueren. Una residente de nosotras de cuidado intensivo hizo su tesis sobre ese tema. Entonces, ¿cuál es el ideal? Si bien se presume la donación, el ideal es dejar explícito en la voluntad anticipada que yo quiero ser donante, o registrarme que quiero ser donante. Para no ser donante, o sea, las pocas personas que por alguna razón no quieran ser donantes,
ellos sí explícitamente tienen que decir, yo no quiero ser donante, y lo hacen ante notario por escritura pública. Pero digamos que a pesar de existir la figura de presunción de donación, mi consejo sería que todos nosotros que queremos ser donantes, dejemos en nuestra voluntad anticipada explícitamente el deseo de ser donantes. Ahora, hay un tema muy complejo que subyace debajo de lo que usted me está comentando. Porque digamos que yo digo, yo quiero ser donante, pero yo no quiero ser reanimado. Y usted sabe que el rescate de órganos específicamente requiere que estén perfundidos. Claro. Entonces, el peor mundo, porque va a terminar siendo donante de lo que De un órgano que no va a servir. de un órgano que no va a servir o de otro tipo de tejidos. Entonces, en un congreso que hicieron en la Universidad Militar hace, ya va a ser 2 años, tratamos ese tema. Y las personas que quieren ser donantes ya están dejando incluso una cláusula de excepción que dice, yo no quisiera que me reanimaran, pero si hay pero quiero ser donante. Luego, si hay la posibilidad de que se perfundan los órganos y tejidos, esa sería la excepción. Inmediatamente retiren el soporte vital una vez se dé la donación, que en ese caso sería una suspensión de atención médica por fallecimiento. Entonces, estas voluntades anticipadas, hacer un documento, eso es súper, pues es muy complejo y tiene una cantidad de aristas. Cada institución, digamos, instituciones que manejan complejidad, como nosotros, trasplantes, pacientes mayores, niños, neonatos, cardiopatías congénitas, cada institución de estas debiera tener un modelo de documento de voluntad anticipada y se le debiera dar al paciente como un consentimiento informado. Sí, es un deber de las instituciones promover el derecho a suscribir una voluntad anticipada, especialmente en espacios en donde se sabe que se van a necesitar y hay toma de decisiones complejas que la voluntad anticipada las facilita. ¿Qué deben tener esos formatos? O sea, cada institución puede tener su formato, pero debe cumplir con los requisitos mínimos de información que prevé la resolución 2665 de 2018. Y creo que lo más importante es que la ley, la resolución exige que la persona esté informada por todo lo que está asociado al derecho a morir dignamente. Es decir, todas las decisiones que una persona puede tomar dentro del derecho a morir dignamente para poder construir su voluntad anticipada como lo quisiera. Entonces, quisiera rápidamente mencionar cuáles son todas esas decisiones que podamos tomar al final de la vida. Y estoy seguro que todos los que me están oyendo irán diciendo esto sí, esto no, esto sí. Y la voluntad anticipada estaría personalizada, porque esa es la idea, respetar los valores, las preferencias. Entonces, por ejemplo, uno puede escoger quién va a tomar decisiones en caso que yo no pueda tomar decisiones y no hayan quedado contempladas dentro de la voluntad anticipada. Yo puedo decidir si quiero cuidados paliativos o no quiero cuidados paliativos. Puedo decidir que no prolongue ni necesariamente mi proceso de morir, por lo tanto no inicie o suspendan medidas que estén prolongando el proceso de morir, eso se llama adecuación del esfuerzo terapéutico. Puedo decidir sí o no quiero algo que es completamente necesario, útil, indicado. Alguien diría, pero es que si lo entran a UCI está indicado, ¿por qué no lo quiere? Porque yo no quiero estar en UCI, que es el rechazo terapéutico. Yo puedo decidir al final de la vida si quiero que me ceden o no. Sedación paliativa, sedación intermitente. Yo puedo decidir si quiero morir en mi casa o quiero morir en un hospital. Si quiero asistencia espiritual o religiosa o no la quiero. Si quiero ser donante o no quiero ser donante. Incluso con fines clínicos o también si quiero donar derechos para investigación. O quiero incluso donar mis datos para investigación. La ley de biobancos ya prevé que a través de voluntad anticipada se deje tejidos y datos para la investigación biomédica y epidemiológica. Puedo decidir eutanasia. Si quiero o no quiero eutanasia cumplidos los requisitos de ley de despenalización del delito de homicidio por piedad. Entonces, es un haz de facultades el que yo tengo. Y yo de esos decido cuáles quiero o no quiero. Adicionalmente, yo puedo decidir cómo quiero formalizar mi voluntad anticipada. Porque yo puedo decir, mire, este documento que ya llené,
lo voy a formalizar ante un notario. Esa es una forma. Otra puede ser, no, yo voy a bajar el formato y con 2 testigos, la resolución dice quiénes no pueden ser testigos, pero con testigos válidos, chuleo, firmo y firman los 2 testigos, ¿cierto? O puedo hacerla con un médico tratante para que quede dentro de la historia clínica. Es muy importante que si bien siempre pensamos en la voluntad anticipada como un formato físico, una voluntad anticipada también podría ser expresada a través de un video, una grabación, pero ojo, tiene que cumplir con los requisitos mínimos que requiere la resolución 2665. Es muy frecuente que mis estudiantes me digan, doctora, ¿hay un tatuaje? Si, por ejemplo, uno llega y dice orden de no reanimación, un tatuaje que dice así, ¿eso es una voluntad anticipada? Entonces yo les digo, no, pues si dice yo, Ana Isabel, Bogotá, cédula, ciudad de la mía tal, previamente informada del uso de mis facultades mentales, tomo estas decisiones, pues ese vale, y lo afirmen los 2 testigos tatuados. Y una vez en clase, un muchacho muy inteligente, uno siempre aprende de sus estudiantes. Me dijo, ay, doctor, usted sí está en la época de las cavernas, un código QR que la lleve a la página web en donde usted tiene guardada su voluntad anticipada. Y yo le dije, sí, sabes que nunca había pensado, pues claro, si yo la cambio, la modifico, la suspendo, lo que cambio es el documento al que lleva. Pero entonces no necesita una notaría, no necesita nada así. Nada, yo elijo cómo lo quiero expresar. Eso es muy importante. Por ejemplo, un médico no puede decir, es que esta es una voluntad anticipada firmada por 2 testigos, esas no me gustan, a mí me gustan ante notario. No, yo lo puedo hacer ante notario, lo puedo hacer ante 2 testigos o lo puedo hacer con mi médico tratante. Que en este caso el médico no se requieren los 2 testigos, sino la firma del médico y el registro del médico para formalizar las decisiones. Pero ¿cuál es el punto clave de todo este proceso? Conocer todas las decisiones que podemos tomar al final de la vida. Porque uno no conoce, uno no elige lo que no conoce. Claro. Y es muy importante que si bien los médicos podemos ser objetores de conciencia frente a los procedimientos de eutanasia, o sea, realizar el procedimiento de eutanasia, no podemos objetar en conciencia frente a la información. Entonces a mí me tocaría, así sea católica, explicarle a mi paciente todas las posibilidades que tiene, incluida la eutanasia. Entonces, ante eso no se puede objetar en conciencia. Entonces, nos tienen que entrenar a los médicos frente al derecho a morir dignamente, frente al proceso de información y frente al acompañamiento de cómo hacer la voluntad Estas anticipada. voluntades anticipadas no tienen incompatibilidad con ninguna religión. Para que algún médico o algo diga, tengo alguna incompatibilidad. No, porque digamos que las religiones tienen diferentes posturas frente a algunos temas biomédicos, como por ejemplo testigos de Jehová, Sí. rechazan sangre total y sus principales componentes, católicos le dicen que no a la eutanasia, etcétera, por poner 2 ejemplos. Entonces, es que la voluntad anticipada es del paciente, refleja sus valores y preferencias. Y el médico está obligado, independiente de la religión que tenga el médico, a informar la totalidad de derechos que tiene al final de la vida, porque el que escoge es el paciente. Ahora, ese médico ya, por ejemplo, que se materializara la situación de eutanasia, Dice, yo soy... él puede objetar para hacer el procedimiento, pero incluso tendría que seguir todos los pasos de solicitar la voluntad anticipada, enviarla al comité, que lo estudien, y Claro. que con esa voluntad se pueda hacer el procedimiento, pero ya para hacer ese procedimiento, Otra persona. yo soy objetor de conciencia. La objeción de conciencia es previa, motivada y por escrito. Qué maravilla. Y por eso le decía al principio, esto hace parte como de una evolución de la medicina del cuidado del paciente, Sí. para el bien del paciente y de la familia, ¿no? Pues claro, y además cambia el modelo paternalista a un modelo que privilegia la autonomía del paciente y la toma de decisiones informadas. En otra época, pues uno hace 30, 40 años se tomaban las decisiones que el médico consideraba buenas Sí, claro. desde la evidencia científica. Claro, claro. Por eso se decía todo para el paciente sin el paciente. Entonces, a veces se imponían decisiones que eran buenas desde lo médico, pero no desde los valores, las preferencias y las creencias. En un caso donde un paciente no tenga voluntad anticipada y está en una situación crítica, ¿qué se puede hacer?
Ahí depende mucho de la relación del médico con la familia o de la toma de decisiones conjuntas. Claro. Cuando un paciente no tiene voluntad anticipada, hay dos posibilidades. Que su representante legal, que puede ser alguien que él haya dicho que va a ser esa persona, o por el orden jerárquico, el que esté más alto, el esposo, los padres, los hijos, etcétera, si el que tome las decisiones, a través de lo que se llama un consentimiento indirecto, subrogado o por representación. Ese consentimiento tiene un límite. El límite es el mejor interés del paciente. Es decir, si el mejor interés del paciente significa que ese paciente tiene que entrar a cirugía para que le saquen el apéndice y no se muera de apendicitis, eso es lo que hay que hacer. El representante legal no puede decir, ay, yo no quiero que no doy la autorización para que le hagan la apendicectomía. El límite del consentimiento por representación es el mejor interés del paciente desde la Luxax. Si no tenemos representante legal o estamos en una situación de urgencias, el médico puede tomar las decisiones en el mejor interés del paciente, en el interés superior del paciente. Es ideal. Pero cuando no es una urgencia, eh, ya tenemos un paciente en coma, daño irreversible. en esos casos, si no se trata de una urgencia, el ideal es tomar las decisiones con el representante en el mejor interés, y si tenemos dudas, nos podemos apoyar en un comité de ética hospitalaria. Está bien, muy bien. Bueno, pues ya hemos revisado muchas cosas. No sé si haya preguntas, Camilo. Sí, doctor, nos preguntan, ¿el disentimiento se considera una voluntad anticipada? Muy bien. Lo que pasa es que uno puede decir que sí, que es consentimiento, o puede decir que no, que es rechazo terapéutico o disentimiento. Yo lo puedo hacer directamente si estoy competente, si puedo hablar con mi médico y le digo, no, yo no quiero que en el procedimiento que me pongan sangre, ¿cierto? Pero en una voluntad anticipada yo puedo tomar decisiones de sí quisiera que me hagan cuidado paliativo, o de no, si hago paro, no me reanimo. Es decir, hace parte de las decisiones que se pueden tomar dentro de una voluntad anticipada. Entonces la respuesta es que sí, un disentimiento puede ser una... Puede ser parte de una voluntad anticipada. Nos preguntan, ¿por qué creen que en los hospitales y clínicas no se habla mucho sobre esto con sus pacientes? Porque estamos también en una transición. Mis estudiantes, que desde antes del 2018 hablábamos incluso de voluntades anticipadas, pues posiblemente para ellos es natural plantear el tema de las voluntades anticipadas, pero ni el doctor Echeverri ni yo fuimos formados en la facultad en este derecho. Entonces, digamos que aquí hay una época de transición en donde es muy importante, primero, que los pacientes conozcan sus derechos, que están en la resolución 229 de 2020. La EPS tiene el deber de informar a los pacientes de sus derechos, pero por otro lado, que los médicos que no vivimos eso, ese proceso de formación, estemos haciendo cursos permanentes, entrenándonos, que el comité de ética favorezca esos cursos, que el hospital tenga esa política, tenga el proceso, tenga el formato y promueva esta buena práctica que es que todos tengamos voluntades anticipadas. Nos preguntan, ¿en la cardio se cumplen las voluntades anticipadas? Pues sí. Yo creo que para algunos aspectos sí, cuando se maneja a través del comité de ética, pero de rutina yo creo que la gran mayoría de los pacientes podrían no tener voluntades anticipadas. Entonces yo a eso quisiera adicionar por el conocimiento que tengo a través del servicio de bioética clínica. Digamos que no es una práctica extendida como en la gran mayoría de hospitales, ya tienen el proceso, tienen los formatos, pero se está empezando a trabajar en la cultura. Pero cuando llega un paciente con voluntad anticipada, sí respetan esa voluntad. Sí, exacto. Claro, hay un comité de ética que funciona muy bien y se respeta. Aquí va atada la pregunta y dice, ¿los médicos son quienes hacen valer la voluntad anticipada o quién hace valer esta voluntad? Muy bonita pregunta, porque es deber del médico hacer cumplir la voluntad anticipada, es un deber profesional. Y es un deber del paciente contar que tiene una voluntad anticipada, si está expresado en la Carta de Derechos de los Pacientes. Ok, nos preguntan, si la voluntad anticipada la firma el paciente, ¿por qué el disentimiento no lo puede firmar la familia? Lo que pasa es que, nuevamente, la voluntad anticipada puede tener decisiones de sí o de no, ¿cierto? Y es el paciente el que está decidiendo, yo quiero esto, no quiero esto, y hace su voluntad anticipada con notario, con testigos o con el médico. Cuando yo estoy
haciendo un rechazo, también lo hago. La familia tiene el límite de tomar decisiones en el mejor interés del paciente. Por lo tanto, no le podría decir que no a algo que desde la evidencia científica es lo que ese paciente necesita. El rechazo terapéutico lo debe ejercer el propio paciente, porque lo va a exponer a un riesgo injustificado. Es que me dicen, es que si usted no se hace esa apendicectomía, se muere. Una cosa es que yo digo, listo, me muero, es que no quiero que me hagan la apendicectomía, a que sea un tercero el que esté tomando esa decisión en representación. Ese es el límite. Ya, muy bien. Una última pregunta. ¿En todas las facultades de medicina y enfermería se ven materias sobre esto? Pues digamos que nosotros, en general los profesionales de la salud, hay una obligación de que haya un módulo de ética, aunque sea una asignatura de ética, en donde se tratan los temas más frecuentes. ¿Cuál es la diferencia que tenemos en la Universidad de Rosario? Que la bioética y el bioderecho son transcurriculares. Desde el primer semestre hasta doctorado, ven temas en cada momento del aprendizaje de bioética y bioderecho. A mí muy frecuentemente me pasa que mis estudiantes cuando entran a clínicas me dicen, doctora, fíjese que vi que están haciendo esto y esto yo sé que no se puede hacer. Imagínense. ¿Por qué? Porque están formados de esa manera y todavía hay una transición que tenemos que abordar con educación. Entonces ellos son muy bellos porque incluso han transformado servicios. Yo recuerdo mucho una estudiante mía que me dijo, empezó sexo y me dijo, doctor, imagínese que estábamos haciendo visita preanestésica y el médico entraba y nos saludaba, no se presentaba, no explicaba qué iba a hacer y no se calentaba las manitos para examinar. Entonces yo vi eso 3 veces y yo me sentía muy mal porque yo sé que así no es un acto profesional. Entonces, al cuarto paciente, cuando entramos, antes de que él pudiera hacer cualquier cosa, llego y digo, mucho gusto, ¿cómo está? Yo soy, voy a decir mi nombre, Ana Isabel Gómez, estudiante de sexto semestre de medicina de la Universidad de Rosario. Le presento al doctor fulanito de tal, anestesiólogo. Lo que vamos a hacer, y explicó que iban a hacer, señora, ¿usted nos permite, por favor? Y ustedes pueden creer que al quinto paciente fue el médico el que lo hizo. Entonces, nuestros estudiantes en los hospitales son también factores transformadores. Claro. Sí, y la idea es no mirar críticamente a sus profesores, porque todos tenemos un conocimiento distinto dependiendo de la época en que nos formamos. El conocimiento de medicina se renueva cada 4 años completamente. Entonces yo siempre les digo, ustedes también son docentes de sus profesores y trátenlos con la misma compasión, con la misma misericordia, con el mismo amor con los que son tratados ustedes por ellos. Muy bien. Doctor, una última pregunta que nos acaba de llegar y es directamente para usted. ¿Por qué decidió hablar sobre este tema? Por, como dice en la introducción, en la cardio y las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte. En la cardio vemos también niños con cardiopatías congénitas. Y estamos expuestos a una cantidad de situaciones cada vez más difíciles. Nunca antes habíamos tenido tanto avance en la medicina como ahora, es decir, cada vez avanzamos más y le estamos ofreciendo a los pacientes una cantidad de procedimientos, de métodos diagnósticos. Tenemos tomografía, resonancias, tomografía con emisión de positrones, hacemos cateterismos, sí, imágenes intracardíacas, intracoronarias, tenemos dispositivos. Los pacientes cada vez son más viejos, cada vez vemos pacientes más frágiles, cada vez vemos las unidades de cuidado intensivo, vemos pacientes más terminales con peores expectativas de vida. Pero también tenemos una población que necesita esos recursos. Estamos en un país donde hay necesidad de racionalizar el recurso y también hay una gran sensibilidad por parte de la institución y del departamento de cardiología que yo dirijo de acercarnos al paciente y a la familia. Entonces tratamos de hacer una medicina centrada en el paciente, una medicina interdisciplinaria, una medicina lo más solidaria, lo más ética, lo más cálida, que es lo que caracteriza a la institución.
Y entonces este tema de voluntades anticipadas se me convierte en un reto a desarrollar dentro del departamento y a fomentar en la institución como más bien como un plan de mejora y casi de calidad. Entonces creo que asesorar a una familia y a un paciente en voluntades anticipadas es como un indicador de calidad en la atención. Sin lugar a dudas. Entonces eso fue lo que me motivó. Listo. Bueno, doctora Ana Isabel, muchas gracias por venir, por enseñarnos, por darnos una cantidad de recomendaciones y tips y de abrirnos la mente en esto. Creo que esto va a tener una gran huella en nosotros y espero que lo podamos repetir y hacerle seguimiento a esto. Esto no puede quedar en esta charla nomás, sino que tenemos que repetirlo. Ojalá que así sea y quisiera finalizar primero agradeciendo a la Cardio. Es un escenario, es un hospital de alta calidad, Sí. un escenario de práctica de estudiantes de pregrado y posgrado de las distintas profesiones de la salud que está formando el recurso humano de Colombia, en donde mis estudiantes de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud adquieren no solo sus conocimientos técnicos científicos, sino todas esas habilidades profesionales, la ética de cómo tratar a los pacientes. Entonces, un agradecimiento profundo por el trabajo que hace la CAR, pero también a usted, doctor Echeverri. Para mí es un privilegio que un hombre de su calidad quiera hablar de este tema. Usted es un referente en la medicina en Colombia y me siento honrada de poder estar acá. Muchas gracias. Gracias por las palabras. Bueno, muy amables a todos por asistir y nos vemos dentro de un par de semanas en otro tema interesante. Hasta luego.